Estar en la casa del Señor adorando y glorificando su santísimo nombre. Hoy, continuando con esta serie de sermones acerca del tribunal de Dios, estaremos hablando sobre el título La resurrección ocurrirá antes del juicio de Dios. Así que vamos a tener la lectura para el día de hoy. La lectura principal, San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Así que estaremos utilizando otras citas más para que nos edifiquemos en lo que la palabra de Dios enseña acerca de esta gran verdad. San Juan capítulo 5, verso 28 nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Padre, quiero darte las gracias. Gracias de manera especial por esta oportunidad de estar reunidos acá en tu nombre para bendecir, adorar y glorificar tu santa presencia. Quiero, Dios, pedirte por esta predicación de este día. Esta enseñanza es vital en el conocimiento y el crecimiento en tu palabra de tu pueblo. Te pido, Padre, por los presentes y te ruego también por los que están a la distancia para que les bendiga, Señor. A unos y a otros edifícales con tu santa palabra, que tu enseñanza, oh Dios, pueda hallar cabida en lo más profundo de cada corazón, y que aquel conocimiento que no hemos tenido claro acerca de este punto hoy sea aclarado para gloria de tu nombre, para bendición y crecimiento espiritual nuestro. Todo esto te lo ruego, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Repito el título del día de hoy: la resurrección ocurrirá antes del juicio de Dios. Hoy estaremos viendo un tema que ha sido muy confundido y del que poco se predica desde los púlpitos, y es todo lo que está relacionado con la posición de la resurrección de los muertos y el juicio de Dios. Una pregunta surge de inmediato: ¿qué será primero, la resurrección de los muertos o el juicio de Dios? Responder esta pregunta no debe ser tomado a la ligera, sino que se debe tener una conciencia clara de qué es lo que nosotros vamos a responder. En lo que respecta a mí como predicador, siendo muy cuidadoso al expresarlo, debo decir que no he hallado un solo pasaje bíblico el cual enseñe que una persona muerta será juzgada por Dios antes de resucitar. No hay, mis queridos hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, un solo pasaje que diga que alguien sin resucitar será juzgado ante el tribunal de Dios. En el juicio del tribunal de Dios no se van a juzgar las almas de las personas, esas almas que son preservadas después de la muerte, sino que será juzgado el ser completo. El ser completo está formado por tres partes que son espíritu,
alma y cuerpo. Es el ser completo el que será juzgado y no solo una parte de él. La Biblia enseña que el ser completo debe ser guardado irreprensible ¿hasta qué? Hasta la venida del Señor Jesús. ¿Y cuándo será el juicio? Cuando el Señor Jesús regrese. Esto nos dice que primero los muertos serán resucitados y luego es que serán juzgados por Dios, el creador de todas las cosas. Vamos a ver si vamos entendiendo esto desde el principio. Primero los muertos son resucitados y luego serán ¿qué? Juzgados por Dios, porque no aparece un solo pasaje de la Biblia el cual señale que las almas son juzgadas, van ante el tribunal de Dios para ser juzgadas por Dios. En los versos leídos al inicio, aquí está hablando el mismo Señor Jesús. ¿Y qué dice el Señor? Que llegará el momento, ¿cuándo? ¿Están viendo conmigo? El verso 28. Cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? ¿La voz de quién van a escuchar? La voz del Señor Jesús. ¿Quiere usted ver esto? Vea conmigo el verso 25 de este mismo capítulo. Dice aquí la palabra de Dios en San Juan capítulo 5 verso 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán ¿qué? La voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Todos los muertos un día oirán la voz de Jesús llamándolo a la resurrección. Con muchísima razón, el Señor le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, que ya tenía 4 días de sepultado. Jesús le dijo lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sé que lo que voy a decir ahora choca con la tradición popular, porque la Biblia no dice que los muertos están en otro lugar, sino que cada uno está en su tumba. El sepulcro que el Señor menciona es el lugar donde queda el cuerpo cuando una persona muere. El lugar donde queda el cuerpo de una persona es su sepulcro, hermanos. Hay gente que quedan en el mar, otro queda en una montaña, otro son sepultados en un cementerio. Hay personas que son cremadas, ¿verdad? ¿Y cuál es el sepulcro? Pienso que es el lugar del crematorio. O tal vez algunos piensan que puede ser el lugar donde se deposita su ceniza. Entendiendo lo que el Señor dice y sabiendo que el alma no se destruye cuando la persona muere. Quiero establecer esto con claridad. El alma no se destruye cuando la persona muere. Cuando una persona muere, el espíritu va a Dios y el cuerpo al polvo. El alma del ser humano, que es inmaterial, es preservada. ¿Preservada para qué? Preservada para la resurrección. Así que vemos nosotros que analizando esto, podemos señalar que el alma queda en el lugar donde está el sepulcro. No hay otra parte donde nosotros podamos hallar esto en la palabra de Dios.
Jesús dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Hermanos, nosotros los seres humanos no somos muy dados a investigar. Muchas veces hay cosas que no nos interesa escucharla, aunque sean verdades. ¿Cuánta gente trata de evitar escuchar algo porque dice, no me interesa, aunque sea una realidad, aunque sea una verdad? Esto que estoy señalando en este día es una verdad fundamental expresada por el mismo Señor Jesús con sus labios. Él está diciendo, va a llegar un momento donde todos los muertos oirán mi voz. No habrá un solo ser humano que haya muerto y que quede en su tumba, hermanos. Una persona puede decir, yo no creo en eso, ¿y qué importa que no crea? Va a resucitar. Una persona puede decir, yo no creo en religión, yo no creo en Biblia, ¿y qué importa que no crea en religión, que no crea en Biblia? Va a resucitar. ¿Sabe por qué? Porque esto lo ha establecido el Creador. El hombre no es el que establece su futuro. Mire, la persona mientras vive tiene oportunidad de tomar decisiones. Y la persona puede hacer muchísimas cosas mientras vive. Después que la persona fallezca, ¿sabe quién tiene el control absoluto? Dios. No es que Dios no tiene el control absoluto mientras vivimos, es que mientras vivimos nosotros podemos determinar, podemos tomar decisiones. Mientras vivimos, usted y yo podemos decidir lo bueno, lo malo, lo que queremos hacer, lo que no queremos hacer. Después de morir no hay decisión que usted y yo podamos tomar. Se acabó. No hay ninguna otra opción. La palabra de Dios dice que todos los muertos, buenos y malos, volverán a la vida al mandato del Señor Jesús. Sin embargo, es verdad que todos los muertos van a resucitar, pero no todos los muertos resucitarán al mismo tiempo. No va a haber una única resurrección para todos los muertos. Repito lo que estoy diciendo. Todos los muertos resucitarán, buenos y malos, arrepentidos y no arrepentidos, van a resucitar, pero no van a resucitar juntos. No van a resucitar al mismo tiempo. Pablo nos explica algo que va a ocurrir cuando Cristo venga. Está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos, ¿cómo? En Cristo resucitarán primero, ¿está claro? Los muertos en Cristo resucitarán primero cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga por su iglesia, solo van a resucitar aquellos que han muerto en Cristo. ¿Qué persona muere en Cristo? Aquel que nace de nuevo, aquel que entrega su vida al Señor, aquel que acepta a Cristo como Salvador en vida. Porque es importante aclarar esto, porque hay gente que cree que se salva porque tiene una religión. Dice, no, yo estoy salvo porque tengo una religión. La religión no sirve para nada en estos asuntos.
La religión sirve para organizar a la persona en un grupo, para asuntos sociales y para todo lo que muchas veces a la gente le gusta, porque la religión se acomoda a lo que a la gente le gusta. Hay personas que creen que pueden hacer lo que se le antoje y el día que se mueran, la familia le va a resolver el problema con Dios y la familia le va a hacer ciertas cosas para evitar que vayan a un lugar de tormento. Déjeme decirle que si alguien que me escucha piensa así, está equivocado, equivocada completamente, porque esto no es lo que dice la palabra de Dios. Esto no es la verdad. Esto no es lo que el Señor nos ha dejado en su santa y su bendita palabra. Yo no creo que alguien pueda inventarse por ahí algo y decir, Dios está equivocado y lo que yo estoy diciendo tiene la razón. ¿Quiénes resucitarán primero? ¿Quiénes? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, es que hay dos tipos de resurrecciones. Hay una primera resurrección y hay una segunda resurrección. Así que si usted no tenía claro este detalle, hoy día Dios permite que usted aclare estas cosas. Primera resurrección es para los muertos en Cristo. Quiero que usted vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 hasta el 6. Mire lo que allí nos dice la palabra del Señor. Busque la cita, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 hasta el 6. Si notan, hermanos, la cita van a aparecer antes ahí para que de alguna manera estén preparados con ella. Dice la palabra de Dios: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Los que resucitan cuando Jesús viene. Sigo leyendo. Pero los otros muertos, ¿qué dice? No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta frase que sigue puede producir un poco de confusión, porque alguien leyendo puede pensar que la primera resurrección es después de los 1000 años, pero no está hablando de la segunda resurrección, que es después de 1000 años, sino que aquí lo que dice, esta es la primera resurrección, es lo que Pablo dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Seguimos leyendo. Bienaventurado y santo el que tiene parte ¿en qué? En la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Vamos a ver si ponemos esto en contexto. Cuando Cristo venga por su iglesia, todos los muertos en Cristo, todos los que han sido salvados miles de años y tiempo antes del Señor venir, todos van a resucitar. ¿Para qué? Voy a estar explicando más adelante cuando esté hablando de los tipos de juicios. En 2 semanas exactamente estaré hablando de los tipos de juicios que van a haber. Y ahí vamos a entender para qué. Mientras tanto, tenemos que la primera resurrección es cuando Cristo venga, resucita a todos los que han muerto en Él. Y la segunda resurrección es 1000 años después.
Amén, hermanos. Esto es lo que acabamos de leer aquí. Mire lo que dice el verso 5, otra vez, obsérvelo conmigo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron ¿cuánto? Entonces, la primera resurrección es cuando Cristo viene. La segunda resurrección es 1000 años después. 1000 años después de Cristo haber establecido el reino eterno de Dios sobre la tierra, que en principio son 1000 años. No es que el reino de Cristo es por 1000 años, es un reino eterno, pero la primera etapa de ese reino son 1000 años sobre este mundo, sobre las naciones de la tierra. Así que, mis queridos hermanos, ya sabemos que todos los muertos van a resucitar, todos, usted dirá, y personas que están hechas polvo van a resucitar, y los que creman van a resucitar. Bueno, si Jesús no miente, si Jesús no habla mentira, Jesús dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Así dice Jesús. Y saldrán de las tumbas. Repito otra vez algo que señalé hace un rato. La tumba de una persona puede ser el mar, la tumba de una persona puede ser cualquier lugar donde quede el cuerpo cuando la persona fallezca. Esa es su tumba, esa será su tumba. Y de allí dice la palabra de Dios que la persona será resucitada. Así que, mis queridos hermanos, ya nosotros creo que tenemos claro que todos los muertos van a resucitar. No quedará ninguna persona en la tumba. Hitler va a resucitar, sí que va a resucitar. ¿Y cuántas personas que han hecho tanto daño en este mundo? ¿Cuánta gente que ha causado tanta muerte, tanto dolor? Saben, hermanos, en este mundo hay gente que escapa de la justicia humana. Imaginémonos solo por un momento a Adolfo Hitler. Llevó al mundo a una Segunda Guerra Mundial. En esa guerra murieron 55 millones de personas. ¿Por qué? Solo por la ambición de un hombre que quería ser dueño del mundo. Solo por el pensamiento de un hombre que les dijo a los alemanes que ellos eran una raza superior y que ellos merecían dominar el mundo. Les enseñó que todos nosotros, los demás, éramos una raza inferior. Se levantó contra los judíos en Alemania y dijo que eran subhumanos y que había que destruirlos, porque los judíos, según él, eran los causantes de la desgracia que había vivido la nación de Alemania. ¿Sabe qué es el causante de desgracia, no solo en Alemania, en cualquier parte del mundo? Se llama el pecado. El pecado es la desgracia que ha cautivado el ser humano y que le ha hecho sufrir tanto en este mundo. Y yo pregunto, un hombre que fríamente fue capaz de mandar millones de personas, imagínese lo que es un almacén cerrado por todas partes, solo tenía unas salidas así, quizás parecidas a estas salidas que tiene el aire acondicionado en los lugares, pero a diferencia de salir aire,
de esa salida, ¿sabe lo que salía? Un gas para envenenar a las personas. Mató millones de personas de esta manera. Y luego todos esos cuerpos, hermanos, hay cosas que uno la mira y uno dice, no creo que eso sea posible. No sé si ustedes han visto algunos documentales acerca de esto, cuerpos arrastrados con palas mecánicas, como si fuera cualquier cosa, para ser lanzado en esos crematorios, hornos crematorios, que estaban encendidos día y noche. Y yo pregunto, ¿escapó Hitler de la justicia? ¿Escapó? Según dicen algunos, se suicidó. Otros dicen que escapó en un submarino y que llegó a vivir a Argentina. No sabemos. ¿Qué pasó? No sabemos. Lo que sí sé, que llegará el momento donde Jesús le va a decir a Hitler, Hitler, resucita. ¿Y para qué? ¿Para qué van a ser resucitados los muertos? Mira, hermano, estos temas que estoy tratando son muy, pero muy importantes y fundamentales, porque es importante que entendamos todas estas cosas, que estemos claros. ¿Sabe algo? Una persona puede decir, pastor, usted está metiendo miedo con estas cosas. No, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y yo tengo el deber de comunicar lo que Dios dice. Jesús dice, llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Ahora, ¿para qué van a resucitar los muertos? ¿Cuál es el propósito de resucitar los muertos? ¿Recuerdan el título del sermón de hoy? La resurrección ocurrirá antes de ¿qué? Del juicio de Dios, es el título. Entonces, ¿para qué van a resucitar los muertos? Es para que comparezcan ante el tribunal divino. ¿Lo dirá la Biblia esto? Véalo conmigo, está en Hebreos capítulo 9, verso 27. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 9, verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No, que yo soy de tal creencia, no, que a mí me enseñaron esto. Mire, no importa lo que una persona diga, lo que Dios dice va a prevalecer. Cuando una persona está muriendo en este mundo, la pregunta es, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? No tiene ninguna acción que pueda hacer. Si una persona pudiera evitar morir, evitar a quién se muriera, hermano, si un ser humano pudiera evitar morir, pero no puede hacer nada. ¿Quién tiene control de esto? ¿Quién? Dios. Dios, solo el Señor. Y la palabra dice que le ha sido establecido a los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. Dios le da la oportunidad a todo ser humano de vivir en este mundo. Mire los años de vida que usted y yo tenemos. Y cuántos más nos faltan, solo el Señor sabe, pero Dios nos da la oportunidad de vivir en este mundo. El ser humano tiene toda la oportunidad de escoger la salvación a través de Cristo.
mientras el ser humano vive, puede salvarse de la condenación eterna. Hay oportunidad mientras la persona vive, porque después de la muerte, ¿qué es lo que viene después de la muerte? ¿Qué leímos? ¿Qué leímos ahora mismo? ¿Qué leímos? ¿Le ha sido establecido a los hombres que mueran? Y después, esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no hay oportunidad. Mire cómo el diablo engaña a la gente. El diablo engaña a la gente de esta manera. No, tú lo haces después. Sí, eso es verdad, pero tú lo vas a hacer después. No te preocupes. A la gente joven, ¿sabe qué le dice el diablo? Le dice, ¿y tú tan joven te vas a arrepentir? Porque tú no has hecho nada malo. Tú estás comenzando a vivir. Vive la vida. ¿Sabe lo que es vivir la vida, verdad? Pecar, corromperse, dañarse. Así que tan joven, tú no tienes que buscar a Dios. ¿Y sabe lo que le dice el diablo a la persona que ya son bien grandes, bien adultos? Sin vergüenza. Después de haber hecho tanta cosa mala, ahora quieres tú venir a cambiar. ¿Sabe lo que esto significa? Satanás de ninguna manera quiere que la gente se arrepienta. Porque el propósito del enemigo es mantener engañada a la persona para que se pierda para siempre, para que el día que vaya al juicio de Dios tenga que ir a un lugar de condenación. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, mientras el ser humano vive puede salvarse de la condenación eterna, porque después de la muerte lo que viene es el juicio de Dios, y antes de Dios juzgar a todos los muertos, ¿qué va a hacer Dios antes de juzgarlo? Vamos a ver. Eso es lo que estoy predicando. Antes del juicio es la resurrección de todos los muertos. No serán juzgados mientras estén muertos. Lo que quiere decir, nadie puede hacer algo por mí después que me muera. A veces una persona pierde un ser querido y recuerdo que alguien en una ocasión me dijo, pastor, yo perdí un ser querido, me mencionó a alguien que perdió y me dijo, pastor, ¿usted cree que puede hacer una oración por el alma de esa persona? Y le dije, mire, yo no puedo hacer nada por esa persona. ¿Por qué no puedo hacer nada por esa persona? Porque la Biblia dice, los hombres se pueden inventar lo que quieran, porque hay mucha gente que ha querido cambiar lo que dice la palabra de Dios, ocupar el lugar de Dios y cambiar lo que Dios ha dicho. Pero yo pregunto en este día, ¿habrá algo que Dios no dijo aquí que me lo diga a mí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá algo que Dios aquí no inspiró en su santa palabra y que Dios me lo diga a mí? No, hermanos, no. No hay nada que Dios me diga a mí que no lo haya dicho en su santa palabra. Entonces, puedo orar por una familia enlutada, puedo consolar a alguien que pierde un ser querido, no puedo hacer nada por el difunto o la difunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le ha sido establecido a los hombres que mueran y después... Pastor, pero hay tiempo, yo creo que sí, puedo tener oportunidad. Yo creo que sí, mire, antes de morir yo arreglo mis cuentas con Dios. Muy bien, sí, es verdad. ¿Cuándo usted va a morir? ¿Cuándo va a morir? ¿Alguien sabe la fecha? ¿Alguien tiene la hora? Hermanos,
Es importante de que nosotros entendamos que hay un propósito de la resurrección y es el juicio de Dios. Todos los muertos van a resucitar para ir al juicio de Dios. Note lo que el Señor Jesús dice en Juan capítulo 5, verso 29, que es parte de la cita inicial. Juan capítulo 5, verso 29 nos dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, a vivir para siempre, eternamente y para siempre. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Solo hay dos opciones, dos caminos, dos alternativas. Mire, el ser humano está como el que se detiene en una encrucijada de la vida. Usted sabe, una encrucijada, usted va por un camino y de repente se convierte en dos, uno a la izquierda, otro a la derecha. ¿Hacia dónde voy? La vida nuestra es el camino que llega a la encrucijada. ¿Dónde decido? Hay dos. Mire lo que mucha gente no entiende. Hay gente que puede escuchar esto y decir, ay, yo no le voy a hacer caso, y ese pastor y religioso y fanático y todo. Ok, el día del juicio, todo eso que la persona diga va a estar allí presente. Mira lo que tú decías, mira lo que tú pensabas. El predicador hablaba acerca de esto y tú decías, está loco, yo vine aquí o yo estoy escuchando esto, pero a mí no me interesan mucho esas cosas, yo no creo esto. El día del juicio, allí estará todo, porque ¿saben lo que pasa? En el cielo llevan un registro de todo lo que pienso, todo lo que digo y todo lo que hago. La próxima semana voy a ampliar un poquito acerca de esos puntos, de esos detalles. Digo esto para que usted no falte. Que quizás alguien dice, pastor, no, yo mejor no vengo. Bueno, no escuche, pero va a tener el juicio. Va a tener el juicio. Usted puede evitar oírme, usted puede hasta decir, no creo en eso. Y está bien. Pero no va a poder evitar el juicio, ni usted ni yo podremos evitar el juicio. Un día yo voy a tener que comparecer ante Dios, y ese día que comparezca ante Dios, Dios me va a preguntar, ¿predicaste mi palabra o qué dijiste? ¿Hiciste lo que yo mando aquí o le dijiste a la gente lo que le gustaba para que la gente se sintiera tranquila, satisfecha? Hermanos, el día del juicio va a haber dos caminos. Y no es el ser humano que va a elegir hacia dónde va. Mire, si usted le pregunta a una persona, ¿a dónde quiere ir? ¿A la vida eterna o a la condenación eterna? ¿Qué dice la persona? Oh, vida eterna, pero haciendo lo que yo quiero y llevando la vida como a mí me dé la gana, pero yo quiero ir a la vida eterna. Lo que pasa es que el día del juicio, dice aquí la Biblia, que va a haber resurrección para vida, resurrección para condenación. No depende de lo que yo prefiera, va a depender de algo fundamental en la vida de cada persona. Es importante que entendamos que ningún ser humano va a la vida eterna antes de resucitar. En estado de muerte nadie va a la vida eterna. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Jesús dice que los que resuciten y que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Noten, no están viviendo la vida eterna, van a resurrección de vida eterna después que resucite. Cuando la persona resucite estará tan consciente como lo está hoy cualquiera que me escuche.
tenga esto clarito en su mente. El día que usted resucite, el día que yo resucite, estaremos tan lúcidos y tan claros como estamos ahora, ¿eh? No se crea que va a haber cosas que estarán borradas. Mire, todo lo que ha sido la vida nuestra queda conservada en el alma humana. El alma es como el disco duro, la memoria de una computadora, que todo queda allí guardadito. Y usted sabe que en un dispositivo suyo entra un virus, ¿verdad? Que se puede llevar todo lo que usted tenga allí almacenado. Pero en el alma no hay ningún virus que entre para quitar lo que allí está almacenado. Ahora, al decir esto, quizás alguien siente miedo. La próxima semana voy a abundar más acerca de esto para que usted no tenga miedo. Recuerde que el alma queda intacta cuando la persona muere. El alma es inmaterial. El alma queda preservada al momento de la muerte. El alma no se destruye con el cuerpo. Dios la creó y Dios la preserva hasta la resurrección de los muertos. Cuando llegue el tiempo de la resurrección para cada grupo, los de la primera resurrección y los de la segunda resurrección, todos serán llamados a la vida por Jesús. Así que todos los muertos un día van a escuchar la voz del Hijo de Dios y después de resucitar, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el siguiente paso después de resucitar? Ir al juicio de Dios. Mire, cuando la persona resucite, no va a ir a su casa. Déjame volver a mi casa donde yo vivía. Déjame ver cómo están las gallinas que dejé. No hay nada de eso, hermanos. El ser humano va a resucitar y va a ir al tribunal de Dios. No es una opción que nosotros podamos tomar. Recuérdese, después de partir de este mundo ya todo cambia de forma completa, de manera total. Así que si la persona antes de morir recibió al Señor como su Salvador, ya es salva. Esa persona se levantará para vida, se levantará para resurrección de vida. Cuando la persona acepta a Cristo como su Salvador, va al juicio, pero no va a juicio para ser salvada. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Usted y yo no vamos a ir al juicio de Dios para ser salvados. Usted y yo no vamos a ir al juicio de Dios donde el Señor dirá, ok, déjame ver, déjame sumar aquí, restar aquí. Sí, te salvaste. Usted ya está salvo. Si usted aceptó a Cristo, usted está salvo. Y esa salvación nadie se la puede arrebatar. Es eterna. Amén, hermanos. ¿Usted sabe para qué iremos a juicio? Para recibir recompensa o galardones conforme a la obra de cada persona. Si en cambio la persona no aceptó a Jesús antes de morir, la persona ya está condenada. Escuche bien esto. No es que una persona que no aceptó a Cristo va a ir a juicio para que Dios le diga, ahora lo declaro condenado. Usted mire, después de revisar todo esto, resulta que usted está condenado. No hay sorpresa en esto, hermano. Si aceptamos a Cristo, somos salvos. Y lo sabemos y lo entendemos. La salvación no depende de nosotros, depende de lo que Jesús hizo, de la obra que Jesús hizo en la cruz. La salvación depende de que usted y yo le hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados. Y después de ser limpiado de todo aquel pecado que teníamos hasta conocer a Cristo, después de ser cristianos, si pecamos, nos arrepentimos otra vez y le decimos al Señor, borra toda iniquidad de mí.
La salvación es preservada a través de la justificación que el cristiano recibe a través de Cristo. ¿Para qué entonces una persona va a juicio si ya murió condenada? ¿Para qué? ¿Para qué? Para recibir el nivel de castigo que se merece en el infierno, hermano. ¿Que es fuerte esto? Sí, es fuerte. Pero ¿cómo es posible que un Dios que dice que es amor va a mandar a una gente al infierno? Pero ¿cómo usted puede pensar esto? Dios que nos ama tanto. Y usted no dice que Dios ama tanto a las personas. ¿Y cómo Dios puede mandar al infierno? Hermanos, Dios no manda a nadie al infierno. La persona se va solo. El ser humano se va solo. Mire, usted invita a una gente para la iglesia y ¿qué le dice? 20,000 excusas, tanto pretexto y tantas cosas. Invítelo a una fiesta, a unos tragos, a una comida, a una... Hay tiempo siempre, hay oportunidad. Mire, usted hace un evento de comida y se llena. Y usted puede entrevistar a cada uno de los que van. Usted le pregunta, ¿tiene comida en su casa? Sí, muchísima. Todos tienen comida en su casa. Van a un evento de comida, invítelo a algo espiritual. No, yo no tengo tiempo. Alguien me dijo una vez, yo voy si tengo tiempo, si no se me presenta algo, así me dijo. Si no se me presenta algo. La persona decide ir al infierno. Voy a estar hablando acerca del infierno. Ese será uno de los temas que voy a desarrollar en esta serie de sermones. Porque no es un cuento, no es una historia para meter miedo a la persona. Nadie se salva por tenerle miedo al infierno. La gente se salva por amar a Jesús, por amar a Dios, por amar al Señor, que debe ser la verdadera razón. Entonces, la persona que muere sin Jesús no va a juicio para ser condenada, sino para recibir el nivel de castigo que merece en el infierno. Voy a adelantar un poquito esto que estaré predicando más adelante acerca de esto. Vamos a ver, una persona que haya sido un mentiroso, un hipócrita toda su vida, ¿merece el mismo castigo que Hitler? Que mató tanta gente, ¿verdad que no? ¿Van al mismo lugar los dos? Sí, van al lago de fuego, el infierno, pero no merece el mismo castigo. Dios le va a dar a cada persona según sus obras, según sus acciones. Ahora, repito, una persona se condena. ¿Sabe por qué? Vamos a leerlo. San Juan capítulo 3, verso 18 es la última cita que tenemos para este día. San Juan capítulo 3, verso 18, la palabra de Dios allí nos dice, el que en él cree no es condenado. Escuchen esto, no está diciendo el que cree en el pastor, ¿verdad? El que cree en Jesús, usted puede creer en mí y usted se va a condenar. Ahora, si cree en Jesús, usted es salvo, usted es salva. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Una persona para salvarse tiene que creer en Jesús, es la única manera. No hay otra forma, no hay otro medio, no hay otro camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Solo Cristo salva. No lo salva a usted una religión, no lo salva a usted lo que usted quiera creer, ni lo que otro le diga. El único Salvador se llama Jesucristo el Señor. El juicio a cada ser humano lo va a hacer Dios y no el hombre. Y Dios
todo lo sabe, o habrá algo escondidito que nosotros hagamos que Dios no lo sepa. Dios todo lo sabe. No hay nada que el hombre pueda ocultar. Por esto el perdido no podrá hacerle ningún reclamo al Señor. No crea que habrá gente que irá delante de Dios. Mire lo que me dijo un dominicano. Me dijo, no, yo me la ingenio y el día que esté delante de Dios yo me defiendo. Y como quien dice, yo voy a buscar la manera de convencer a Dios y verá que yo soy una gente muy hábil, muy inteligente. Porque sabe, hay personas, hermano, que engañan a cualquiera, arman unos cuentos, unas historias que lo ponen a llorar a cualquiera y es mentira. Entonces piensan que así como manipulan a la gente, piensan que van a manipular a Dios. Qué sorpresa tan terrible, el día del juicio no podrán abrir ni siquiera la boca delante de Dios, porque el poder de Dios es tan infinito que no hay forma que un ser humano malvado ni siquiera pueda expresar una palabra delante de ese Dios santo, de ese Dios perfecto. Dios todo lo sabe. No habrá nada que esté oculto de Él. Jesús hoy es nuestro Salvador, ¿verdad? Amén. ¿Qué es Jesús hoy? Nuestro Salvador. Jesús es nuestro abogado. El día del juicio, ¿sabe lo que va a hacer Jesús? ¿Sabe qué va a hacer Jesús? El juez. Jesús será el juez que va a juzgar a todas las personas. Hoy es mi Salvador. Hoy es mi abogado. Mañana será mi juez justo, delante de quien me presentaré. Concluyo con estos detalles. La muerte es una sorpresa en la gran mayoría de los casos, mis hermanos. ¿Cuántas personas tenían planes para hoy y están siendo sepultadas? ¿Habrá gente que tenía planes para hoy y está siendo sepultada? La muerte no es un tema agradable, pero es una realidad inevitable. La Biblia dice que el que vive sabe que ha de morir. El que vive sabe que un día va a partir de este mundo. El primero que murió en la tierra fue Abel. A partir de él, miles de millones de personas han muerto. Jesús dice que a todos los muertos Él los va a resucitar. Por el pecado de Adán, todo ser humano va a morir. Pero por la resurrección de Cristo, todos los seres humanos van a resucitar. No quedará un solo difunto en cualquier lugar que sea su sepulcro. Todos oirán la voz del Señor llamándolos a la vida. ¿Y para qué van a resucitar los muertos? ¿Para qué? Es para ir a juicio. El mismo Jesús que resucitará a todos los muertos, Él también va a juzgar a todos los resucitados. No importa lo que una persona crea, ni la religión que tenga, va a morir y va a resucitar y va a ir al tribunal de Dios. Estas son cosas que nadie las puede evitar. Algo tan seguro, mis hermanos, no es para tomarlo a la ligera. Esta realidad, la realidad de que un día voy a morir y voy a tener el juicio de Dios, debe hacerme ¿qué? Reflexionar, empezar a pensar. Alguien dice, pastor, pero es que soy muy joven. Vayamos al cementerio. En días pasados, mi esposa y yo estábamos en un cementerio y estábamos viendo una criaturita que nació, creo que el 15 de septiembre y murió el 22 de septiembre. 7 días vivió y falleció. Algo tan seguro no es para tomarlo a la ligera. Esta realidad debe hacernos reflexionar.
Entender esto va a producir la diferencia, el resto de la vida de una persona. Saber que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, como dice el apóstol Pablo, nos invita a tener una vida con una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Recuerden, mis queridos hermanos, un día vamos a morir, pero un día también vamos a resucitar. Y después de la resurrección vamos a comparecer ante el tribunal de Dios para dar cuentas por nuestros actos. Que Dios le bendiga en este día. Póngase de pies. Un mensaje como este debe traer a la reflexión. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitarle a usted, si todavía no ha aceptado a Cristo, recuerde, Jesús hoy es su Salvador, mañana será su juez. Si alguien que me quiso salvar, yo lo rechacé, ¿cómo podré yo decirle a él cuando me vaya a juzgar? Tú no me quisiste salvar. ¿Está entendiendo esto? ¿Alguien quisiera en este día aceptar a Cristo? Alguien dice, yo quiero aceptar a Cristo, quiero entregar mi vida a Jesús, quiero librarme de la condenación eterna, quiero ser salvo. Quiero que el día que resucite para vida eterna, no para condenación eterna. ¿Hay alguien que quiere aceptar a Cristo? Estoy dispuesto a orar por usted. Vamos a orar. Padre, quiero agradecerte esta palabra que me ha permitido compartir. Te alabo, Señor, porque nos ha dejado esta verdad, una verdad clara, precisa, una verdad que no deja dudas. Gracias, Padre, porque a pesar de que morimos por llevar las consecuencias de Adán, un día vamos a resucitar por la resurrección gloriosa de tu Hijo amado. Yo te pido, Dios, por cualquier persona que haya escuchado esta predicación, aquí o a la distancia, donde quiera, toda persona que todavía no ha nacido de nuevo, que no ha recibido a tu Hijo amado como Salvador, para que le ayude, Señor, a reflexionar, a entender que la oportunidad es hoy, que la oportunidad es el tiempo presente. Ayúdale, Señor, a reflexionar que tu propósito no es asustar a ningún ser humano, sino presentarle la verdad para que cada persona se prepare y esté lista el día del juicio. Te pido por tu pueblo, aquellos que ya conocen de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida agradándote a ti, sabiendo que un día resucitaremos para ir a juicio. Un día estaremos en tu presencia, Señor, y seremos juzgados por todas nuestras acciones. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, apartar de nuestras vidas todo aquello que no es bueno, todo aquello que contamina nuestra vida espiritual. Yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesucristo nos ayudes a reflexionar, a entender, oh Dios, que tú quieres el día del juicio galardonarnos. Quiere, Padre, el día del juicio que vayamos a resurrección de vida.
y no a resurrección de condenación. Que en el nombre de Jesucristo, Dios, tú ponga esto en el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a vivir en santidad, en obediencia ante ti. Te lo ruego, mi Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy.
hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Vamos a orar para despedirnos de este lugar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias, oh Dios, por la oportunidad que tuvimos todos de estar aquí reunidos, Padre, para adorar y bendecir tu santo nombre, Padre. Ahora despídenos con tu paz y tu bendición, que tu pueblo sea bendecido, Padre, conforme a tu voluntad, Padre. En tus manos, oh Dios, encomiendo a cada uno, Padre, al lugar a donde vayamos, que tú nos guardes y nos cuides y nos protejas, Padre. En tus manos, oh Dios, encomiendo también a todo tu pueblo que mañana entra a sus labores, Padre. Que tú, Dios, guardes y bendigas a cada uno, Padre, los libres de todo mal, de todo peligro, Padre. En tus manos, oh Dios, encomiendo a nuestros hijos, oh Dios, que todavía están de vacaciones, que tú les guardes y les cuides, Padre. Gracias, Padre, por la oportunidad que tuvimos de estar en este lugar, Padre. Despídenos con tu paz y tu bendición a cada uno.